Aqui está o roteiro completo traduzido para o espanhol, limpo e pronto para narração. E se te dijera que, antes de que existiera el primer hombre, antes del mar y de la tierra, antes de que el tiempo tuviera nombre, ¿hubo una guerra? No una guerra de ejércitos humanos, no una batalla de carne y hueso, una guerra librada en los cielos, entre seres de luz pura, entre la lealtad y el orgullo, entre la gloria y la caída. Y en el centro de todo eso había un ser tan perfecto, tan radiante, tan extraordinariamente bello, que el propio Dios lo llamó el sello de la perfección. Su nombre era Lucifer. Y lo que le sucedió va a cambiar para siempre la forma en que entiendes el mal, la soberbia y el plan eterno de Dios. Quédate hasta el final, porque la revelación que está por venir no es lo que la mayoría de las personas imagina. Imagina un lugar donde no existe el dolor, donde no existe la oscuridad, donde cada ser, cada pensamiento, cada cántico resuena en perfecta armonía con el Creador de todas las cosas. Ese era el cielo antes de la caída. Allí, innumerables seres celestiales habitaban la presencia de Dios. Los serafines ardían de amor y pureza, cantando sin cesar una música que no tiene palabras en el idioma humano. Los querubines custodiaban los secretos del universo como escudos de luz. Los arcángeles, como Miguel y Gabriel, estaban listos para ser enviados en cualquier momento, mensajeros ardientes, guerreros de la obediencia. Y en lo más alto de ese glorioso sistema, Dios había colocado a un ser único, un ser que no era solamente poderoso, era sublime. La Escritura lo describe con palabras que parecen casi imposibles de creer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en el Edén, jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 y 13. Lucifer no era simplemente hermoso, era la propia belleza colocada en forma de ser. Él dirigía los cánticos celestiales, su voz elevaba el firmamento, su presencia reunía a los ángeles en torno a la adoración al Eterno. Era un maestro de la gloria, y su música iluminaba el corazón del universo. Por mucho tiempo, todo fue así, perfecto, armonioso, eterno. Pero algo estaba a punto de cambiar. Nadie vio el momento exacto en que ocurrió. No hubo trueno, no hubo anuncio. Fue silencioso como una mala hierba que germina bajo la tierra, invisible hasta que sus raíces ya están demasiado profundas para arrancar. Fue un pensamiento, un único pensamiento que jamás debería haber encontrado espacio en la mente de un ser tan exaltado. ¿Y si mi luz brillara por sí misma? ¿Y si la gloria no tuviera que ser siempre el reflejo de alguien por encima de mí? Ezequiel registra el momento con precisión. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. La iniquidad no vino de afuera, nació por dentro. Y fue aquí donde comenzó la tragedia más antigua de la historia. No con una explosión, sino con un susurro. No con furia, sino con vanidad. La belleza que debía ser un espejo de la gloria divina comenzó a convertirse en un espejo del propio orgullo de Lucifer. Gabriel lo percibió antes que los demás. Se acercó con suavidad, como solo los ángeles saben hacerlo. Hermano, dijo, ¿qué pesa en tu corazón? Tu luz está inquieta. Pero Lucifer apenas desvió la mirada y respondió con una sonrisa contenida. Hay cosas que ni siquiera nosotros entendemos, querido Gabriel. La tormenta había comenzado. Donde antes había puentes, comenzaron a aparecer distancias. Donde había cánticos, una nota desafinada comenzó a resonar. Los ángeles extrañaban su ausencia en los coros, como si una estrella hubiera desaparecido del firmamento.
dejando un extraño silencio donde antes había luz. Y entonces el propio Dios llamó a Lucifer. Su voz, profunda como un río que atraviesa el tiempo, dijo con ternura y dolor al mismo tiempo: Hijo, percibo que tus pensamientos se alejan de mí. El deseo de entender es noble, pero la luz que deposité en ti es un reflejo de mi amor, no una fuente propia. Vuélvete hacia mí y tu esplendor crecerá en la verdad. Lucifer respondió con reverencia, con palabras correctas, con una sonrisa de aparente humildad, pero su corazón había contemplado su propia imagen por demasiado tiempo. Y la bondad que aconseja fue rechazada por el orgullo que desconfía. Lucifer no cayó solo. Nunca fue su intención caer solo. Con la habilidad de quien sabe encantar, comenzó a reunirse en secreto con los ángeles que siempre lo habían admirado. No eran los débiles ni los indiferentes. Eran los más bellos, los más sabios, aquellos en quienes Dios había depositado dones extraordinarios. Y Lucifer tenía un discurso poderoso, prometía dignidad, prometía libertad, prometía un nuevo horizonte donde los talentos serían celebrados sin necesidad de inclinarse, donde ningún ángel tendría que adorar a un Dios que parecía elegir la debilidad como camino. Isaías registra las palabras que ardían en el corazón de Lucifer como brasas de soberbia. Subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Eran palabras que sonaban a libertad, que prometían grandeza, pero debajo de ellas solo crecía una cosa: el deseo de ocupar el lugar de Dios. Algunos ángeles comenzaron a defender sus palabras en secreto. Otros, inquietos, buscaban a Miguel y a Gabriel, preguntándose si el portador de la luz podría tener razón. El libre albedrío, ese don sublime y peligroso, estaba siendo usado para moldear el primer ejército rebelde de la historia. Un tercio de los ángeles, un tercio de los seres más gloriosos que el universo había producido, estaban siendo seducidos. La paz que parecía eterna estaba a punto de partirse como vidrio ante un trueno, y cuando la rebelión salió a la luz, el cielo nunca más sería el mismo. Ya no había asambleas, ya no había deliberaciones, había guerra. Relámpagos de luz cruzaban el firmamento como estrellas en llamas. El sonido era algo que ningún idioma humano puede describir. Era el sonido de una creación siendo rasgada por la mitad, el sonido de decisiones que nunca podrían deshacerse. De un lado, Lucifer, el más radiante de los seres creados, ahora envuelto en sombras. Su belleza, antes perfecta, parecía un reflejo roto de lo que había sido. Y con él marchaba un tercio de los ángeles, poderosos, gloriosos, pero guiados por un propósito falso. Del otro lado, Miguel, el arcángel que no luchaba por posición ni por poder, que avanzaba a cada paso con la certeza de quien sabe lo que está defendiendo. Lucifer se abalanzó sobre él con furia. Yo era el más alto entre los creados. ¿Cómo te atreves a detenerme? Y Miguel respondió: no solo con la espada, sino con la serenidad de quien permanece bajo la mano del Eterno. Aquel que habita en los cielos es Rey. Ninguna criatura puede tomar el lugar de quien siempre ha sido. El choque final resonó como un trueno que no tiene fin. Las fuerzas rebeldes comenzaron a ceder, porque el orgullo no tiene raíces profundas, crece rápido e impresiona, pero al primer viento de la verdad cae. Y entonces llegó la orden de Dios, irresistible, incontestable. La Escritura registra a los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas, versículo 6. Un viento de gloria barrió el campo,
Lucifer y los que eligieron seguirlo fueron arrancados de la luminosa presencia. Parecían estrellas apagadas, cayendo hacia el vacío. Pedro escribiría más tarde: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó y los entregó a cadenas de oscuridad. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. El firmamento, antes herido por el conflicto, quedó en silencio. Un silencio diferente, un silencio conquistado. La paz había vuelto, pero una paz que ahora cargaba la memoria de que hasta los más exaltados pueden caer cuando olvidan de dónde viene su luz. Lucifer, ahora llamado Satanás, experimentó algo que ningún ser había experimentado antes: la separación de Dios. No fue solo un castigo, fue una pérdida irreparable, una ausencia que duele más que cualquier llama, porque quien conoció la presencia de Dios y la perdió, sabe el tamaño de lo que se va. Y en el exilio, bajo el peso de ese vacío, un plan comenzó a tomar forma. Si no podía habitar la luz, buscaría apagarla en aquellos que aún no habían nacido. El Creador estaba a punto de hacer algo extraordinario: dar vida a seres formados del polvo, a su propia imagen. Y Satanás sabía que herir la obra maestra sería la forma más cruel de herir al artista. El Génesis describe la escena. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis, capítulo 3, versículo 1. El mismo patrón, la misma estrategia. En el cielo había susurrado la duda en el corazón de los ángeles. En la tierra repitió el truco, esta vez con la humanidad. Y funcionó. El Edén fue perdido. La comunión con Dios fue rota. La muerte entró al mundo como una sombra que se extiende sobre todo lo que toca. Pero aquí es donde la historia toma un giro que Satanás no esperaba. Porque Dios no fue tomado por sorpresa. Y Dios no se rindió. Adán y Eva esperaban juicio, esperaban abandono, esperaban el fin. Lo que recibieron fue una promesa. En medio de las consecuencias de la caída, en medio del dolor, el luto, el exilio del jardín, Dios dirigió una palabra directamente a la serpiente. Una palabra que era mucho más que una maldición. Era una declaración de guerra y de victoria al mismo tiempo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Allí, en el momento más oscuro de la historia, Dios plantó la semilla de la redención. Un descendiente vendría, uno que aplastaría la cabeza de aquel que se había rebelado en el cielo y corrompido la creación en la tierra. Y los siglos comenzaron a pasar. Noé preservó una semilla de humanidad a través del diluvio. Abraham fue llamado para ser bendición de todas las familias de la tierra. Moisés liberó a un pueblo y apuntó hacia un libertador mayor. Los profetas hablaron con una claridad cada vez más nítida. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. El gobierno estará sobre sus hombros y se llamará su nombre: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. La promesa atravesó reinos y ruinas, atravesó exilios y restauraciones, atravesó la oscuridad de generaciones que parecían haber olvidado el nombre del Creador. Y entonces, en la plenitud del tiempo, ocurrió. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquel que había sido prometido en el jardín descendió al jardín de la historia humana. Y lo que Satanás había planeado como victoria, la humillación, la cruz, la muerte, se convirtió en su derrota más completa. Porque la muerte no pudo retener a quien es la fuente de la vida. En la cruz,
Lo que parecía ser el fin de todo era, en realidad, el fin de Satanás. Juan escribe con palabras que deberían detenernos en medio del camino. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Deshacer, no solo vencer, no solo superar. Deshacer todo lo que Satanás había construido, la rebelión, la mentira, la separación, la muerte, fue deshecho por un único acto de amor sacrificial. Aquel que se llamó a sí mismo semejante al Altísimo había sido aplastado por el Altísimo que se humilló. El orgullo había sido vencido por la entrega. La mentira había sido destruida por la verdad encarnada. La muerte había sido tragada por la resurrección. Y el destino final está escrito con una claridad que no deja dudas. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. El drama que comenzó en el corazón de un ángel lleno de sí mismo tiene fin. El orgullo que intentó usurpar el trono termina en derrota absoluta, y el amor, ese amor que pareció tan vulnerable en la cruz, permanece invencible. Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia contigo? Todo. Porque la semilla que destruyó a Lucifer, el orgullo, la autosuficiencia, la idea de que no necesitamos a nadie por encima de nosotros, esa semilla también se planta en el corazón humano. Cada vez que decimos, yo me basto, estamos repitiendo las palabras que resonaron en el cielo antes de la Primera Guerra. Cada vez que la opinión de los demás nos importa más que la voz de Dios, estamos eligiendo el mismo camino que transformó al ser más radiante del universo en una sombra de sí mismo. Pero aquí está la buena noticia, la que Satanás no quiere que escuches. Tú no eres Lucifer. Tú no fuiste creado para lo alto de los cielos y elegiste la caída. Eres alguien por quien Cristo descendió de la gloria al polvo, alguien por quien la promesa del Edén fue cumplida, alguien que puede, aún hoy, volver al Padre y encontrar una puerta abierta. El Apocalipsis termina con palabras que son una invitación, no una amenaza. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. La historia que comenzó con la rebelión termina con la restauración. El Dios que expulsó las tinieblas aún hoy llama a hombres y mujeres a caminar en la luz. La victoria no pertenece solo al futuro. Ya comenzó en el corazón de quien cree. Si este video tocó algo en ti, deja un comentario aquí abajo. Cuéntame qué pasó por tu mente mientras lo veías. Y si quieres continuar este viaje por las historias más profundas de la Biblia, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación te va a sorprender aún más. Que la luz que nunca se apaga ilumine tu camino.